Si se le pregunta a un economista por una de las crisis más famosas de la historia, sin duda responderá la del 29. El naufragio económico fue tal que incluso cambió el sentido de la política económica, como se verá en presentaciones posteriores. Ver por qué surgió la crisis y por qué se convirtió en Gran Depresión será el principal objetivo de esta presentación. La primera pregunta que debemos hacernos es por qué en octubre de 1929 se dio el cataclismo que se dio. La respuesta no es única. Las causas son varias. Tomadas por separado, ninguna de ellas parece demasiado grave. Vamos a dividirlas en tres vertientes. Nos centraremos en los Estados Unidos, que es donde se originó la crisis. Por un lado, la economía norteamericana presentaba problemas estructurales que se pusieron de manifiesto antes de la crisis. En primer lugar, existió un estancamiento de la economía norteamericana con sectores tocados como la agricultura y la construcción. Asimismo, la menor demanda europea durante los felices años 20 determinó que la producción norteamericana se volcara en la demanda interna. Esto colocó a la economía del país al borde de la sobreproducción. Para que la demanda no disminuyera, se fomentó la venta a plazos y el crédito al consumo, se generalizaron las técnicas de marketing muy modernas. En el corto plazo los beneficios no disminuyeron demasiado, pero se dependía de que todo el mundo pagara sus créditos y a medio y largo plazo se buscaron mayores rentabilidades. Para no interferir en la maquinaria de las ventas, se hubo de mantener los tipos de interés bajos, lo cual inundó de liquidez al mercado. Es decir, el dinero era extremadamente barato. Eso determinó que hubiera problemas de ataques especulativos en el mercado mundial de monedas, pues no todos los países tuvieron la misma política. La segunda pata que explicaría la crisis está ligada con el exceso de liquidez en la economía. En efecto, ante la falta de oportunidades de negocio, surgió un producto estrella, la Bolsa de Nueva York, que fue el receptor de la mayor parte de los capitales. Tened en cuenta que, como veréis en alguno de los vídeos, las acciones por un lado no dejaron de subir en años y por otro, hasta pudieron comprarse a crédito. Este producto estrella fue comprado tanto por grandes empresas como por pequeños ahorradores. En un ciclo alcista, ¿quién quiere ser el último en dejar de ganar dinero? Y las acciones subían y subían y subían, tanto que se pensó que no bajarían nunca. Las autoridades, además, no veían, no oían, no decían nada. Es decir, no hicieron nada aunque la economía tuviera claros síntomas de recalentamiento. Ved la cita del presidente Coolidge en 1928. Ninguno de los congresos hasta ahora reunidos para examinar el estado de la Unión tuvo ante sí una perspectiva tan favorable como la que ofrece en los momentos actuales. Y estas acciones subieron y subieron y subieron hasta que la burbuja se pinchó. La causa final del pinchazo no está clara. Algunos bancos centrales europeos, unos pocos meses antes del crack, subieron los tipos de redescuento, pero a ciencia cierta no se sabe por qué ese jueves 24 de octubre y el posterior martes 28 los principales accionistas de la bolsa vendieron sus acciones. El efecto fue demoledor, pues todo el mundo quiso vender sus acciones al mismo tiempo. Así, era cuestión de tiempo que la crisis bursátil se convirtiera en crisis financiera. Al querer todo el mundo vender sus acciones al mismo tiempo, no hubo liquidez suficiente. Algunos bancos tuvieron problemas de liquidez, por lo que los ahorradores fueron a retirar inmediatamente sus fondos. Al mismo tiempo, estos mismos bancos reclamaron sus créditos. Lo que sigue es muy común. Al reducirse el crédito, se redujo el consumo y la actividad. De ahí se pasó a la deflación, que incidió aún más en la parálisis de la actividad. La principal consecuencia fue el paro que llegó a cifras extraordinarias para los Estados Unidos, el 25%, algo nunca visto. Recapitulando, el crack afectó a toda la economía norteamericana. En primer lugar, porque esta economía norteamericana partía de una situación general recesiva. En segundo lugar, por las nefastas políticas aplicadas por la Reserva Federal y el gobierno. Y finalmente,
por la conexión del crack con las crisis bancarias. Todo ello hizo que la máquina de la economía en los Estados Unidos se parara. Fijaos, ved algunos índices que indican cuán grave fue la crisis. Por un lado, la producción industrial, una reducción en 36 meses de casi 50 puntos. Los precios de materias primas, alimentos o manufacturas entre un 60 y un 70% menos que antes de 1929. Y el paro en los Estados Unidos que llega a casi el 25%. Tenéis que tener en cuenta que la economía norteamericana, en pleno empleo, el paro estructural apenas es de un 4%. Y no solo eso, la crisis no solo se quedó en los Estados Unidos, sino que al ser los Estados Unidos la primera economía mundial, está claro que esa recesión que se convirtió en depresión en los Estados Unidos acabó transmitiéndose al resto del mundo. Esa transmisión se dio por tres vías. Por un lado, se redujo el crédito exterior norteamericano a los países europeos, a Alemania, a Francia y a Gran Bretaña. Obviamente, el país más tocado fue Alemania, que es el que dependía más de los Estados Unidos. Esos créditos también se redujeron a los países productores agrícolas de América Latina, que también se vieron muy tocados por el proteccionismo que siguió a la Gran Depresión. Por otro lado, también se redujeron las importaciones norteamericanas porque el desplome de la capacidad de compra del mercado estadounidense supuso un grave lastre para los intercambios mundiales. Y finalmente se expandió la deflación. Hubo una caída de precios en todo el mundo tras la caída de los precios norteamericanos. Los demás países tuvieron que bajar sus precios para poder ser competitivos en los mercados mundiales y poder eliminar sus propios stocks de producción. A principios de los años 30, la Gran Depresión ya se había instalado en todo el mundo. Ha sido la crisis más importante de la historia económica contemporánea, es decir, de la historia económica de los 250 últimos años. Ver cómo se salió de esta Gran Depresión será el objeto de la siguiente presentación.